Vázquez de Honduras. Él expondrá hacia una cultura de las relaciones públicas. Israel es director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad en la Universidad de San Pedro Sula, USAP, que estamos aquí en su casa. Estudió en el Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También estudió en el Instituto Triunfo de la Cruz e Instituto San Antonio, ambos en Tela Atlántida. Es máster en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de La Habana. Es periodista, profesor universitario, consultor asociado de agencias de cooperación internacional y recibimos con este fuerte aplauso a Israel Cruz. Adelante. Muchas gracias a todos por venir. No tengo más que hacer valoraciones de lo que ya fue dicho, de relaciones públicas. Después de ese viaje sideral a que nos metió Silvana, acabo de bajar y descender a la tierra. Así que les traigo grandes novedades. Si comenzamos a proyectar, por favor. Muy bien. Las relaciones públicas, del contexto a la estrategia, una cultura que debe trabajarse en el país. Ok. Más allá de su naturaleza como disciplina académica y su carácter de difusión de información favorable de una organización, tiene como desafío avanzar en un contexto de incertidumbre. Y eso me lleva a pensar que la vida no es perfecta. Si todo fuera con certeza, pues esta vida no tendría sentido. La incertidumbre de las ciencias sociales nos da esa capacidad para pensar, para planificar, organizarnos. Pero hay algo interesante que me llama la atención, cómo contar las historias. Y Gabriel García Márquez decía, o dice, bueno, decía porque ya está en la historia, hay dos tipos de personas: el que sabe contar historias y el que no sabe. Yo agrego uno: el que está luchando por ser un contador de historias, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer esta mañana, esta casi tarde. ¿Y cómo contar esas historias? Ayer que me presentan a Silvana, inmediatamente hicimos clip. Ella me contó todos sus estudios, todas sus maravillas, todos sus estudios ancestrales. Y dije, yo voy por el empate, le voy a contar una historia. Y entonces, ¿la cuento, Silvana? Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, le decía que me conocí con un señor X, así le vamos a decir al personaje X, que me lo encontré y le digo, ¿qué está haciendo usted en este lugar de estudiantes? Por decir, en el food court, en la cafetería donde tomamos el café. Ah, estoy tratando de aconsejar a los chicos de que no se estén abrazando ni que se estén besando, sino que se pongan a estudiar. Wow. Y le digo yo, un hombre de 65 años más o menos, le digo, pero señor X, si eso no se hace en este tiempo, ¿cuándo lo va a hacer? Es la hora de los besos, es la hora de los abrazos. Ya no habrá tiempo para más. Y ahora dígame usted, cuando tenía la edad de ellos, ¿usted es bailarín? Sí, yo soy bailarín. ¿Quién le enseñó a bailar? El cielo se le iluminó. Una colombiana me enseñó a bailar. Ah, bueno. Silvana fue más allá y me dijo, quiero conocerlo. Y aquí está el rostro de la persona. Silvana, cierto. Entonces hay que aprender a contar historias en relaciones públicas, porque no podemos estar repitiendo conceptos, porque la realidad apaga muchas veces los conceptos teóricos. Y podemos decir, las relaciones públicas, es la difusión de información, es crear esto, lo otro, pero hay un contexto
el cual es ineludible. Y yo enumero al menos 4 crisis a las cuales se enfrenta un relacionador público, o un vocero de marca, o un estratega. La primera crisis, digamos, responde a la crisis climática, cambio climático, y esto lo niegan desde presidentes a personas comunes, podríamos decir, que dicen, no, ¿cuál cambio climático? El asunto es la calor, el asunto es las altas temperaturas, el asunto es que hay desplazamientos de personas, hay empobrecimiento en ciertos países como consecuencia de los graves daños a la naturaleza que hemos generado nosotros en el momento que se diseñan políticas y que son atentatorias. El tema migratorio, nosotros lo hemos vivido en Honduras, ya tenemos cerca de 2 millones de hondureños viviendo tanto en Estados Unidos como ahora en España. Le estaba contando a Enrique que tenemos al menos en Girona unos 22,000 hondureños. Así que miren cómo nos vamos haciendo grandes. ¿Por qué? Por una situación migratoria. Ahora viene el regreso. Políticas de endurecimiento a esta situación migratoria y lo podemos ver en Estados Unidos. La otra gran crisis que tenemos y que nosotros al estructurar nuestras estrategias no la podemos obviar es la crisis energética. ¿De dónde sacamos los recursos para seguir manteniendo el nivel de confort al que ha llegado el ser humano? ¿Verdad? En el principio solo éramos la cueva y guarecernos de las tormentas, del frío, pero no, hoy no solo es la cueva tiene que estar climatizada, tiene que estar iluminada, tiene que estar con todo el nivel que se merece. Y la otra crisis, y esta es la más peligrosa de todas, es la crisis geopolítica que actualmente estamos enfrentando. Lo decía la compañera que me antecedió. Hoy el presidente Donald Trump dice una cosa, anteayer dijo, el que no apoye lo que estoy diciendo, de igual manera se van a ir al infierno. Bueno, estábamos acostumbrados que lo dijeran eso los países latinoamericanos, nuestros presidentes, pero ya que el presidente de los Estados Unidos diga esas cosas, nos preocupa. O dice, digamos, sin tapujos, dice, nosotros, Europa paga los costos de la guerra y nosotros nos beneficiamos vendiendo las armas. Óigame, ¿eso es una fake news o es realidad? ¿No? En efecto, lo dijo. Wow. Entonces, pensando las cosas, cómo nosotros vamos a avanzar con nuestra estrategia, pensando en estos liderazgos polarizantes y mediáticos. Hoy no vale tanto un discurso bien estructurado, un discurso como lo planteaba Kennedy, que comenzaba diciendo, alguien me preguntaba, ¿qué va a hacer usted por Estados Unidos? Y Kennedy le daba vuelta, decía, no me preguntes, ¿qué voy a hacer yo? Pregúntate, ¿qué vas a hacer tú? Oh, y cómo habló Kennedy, qué bonito. Ahora no importa ser mediático y entre menos cosas correctas, concretas se diga, entre más ridículas, más like tengo. Las noticias falsas. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo irreal? Siempre que un estudiante o en mi casa, cualquiera me dice, ¿viste la noticia tal? ¿Quién lo dijo? Inmediatamente me voy a Hispan TV, Rusia Today, de NBC, a ver si alguien de ahí lo dijo. Si no lo dijo nadie ahí, entonces era fake news. O no sé. Un periodismo de espectáculo. Nos acostumbraron en la academia a decirnos que el periodista contrastaba, llevaba una fuente, investigaba con la otra, el periodista era un auditor social, el periodista era un sabueso de las noticias y tenía que traer evidencia de los hechos. Ahora tenemos un periodismo de espectáculo.
Mire que yo no quiero seguir estudiando esta carrera. ¿Por qué? Porque aquel tiktokero ya lleva 3 millones ahorrados y yo de aquí que haga me convierto en millonario. Bueno, usted hágase tiktokero si quiere, pero sea licenciado para que le digan el licenciado de los tiktokers. Ese periodismo nos tiene bastante decepcionados. Los tabloides, si usted quiere sentirse, como dicen, bajado, léase los tabloides a las 6 de la mañana que le llegan por el celular y créame que ni con café del más puro se puede levantar el ánimo. Los sistemas jurídicos cuestionados. En Honduras, digamos, tenemos una norma que se creó hace 70 años, el Código Laboral, pero le han hecho tantas interpretaciones a este código que ya del original queda poco. Y así vamos viendo los sistemas jurídicos que se van, están siendo rebasados muchas veces por políticas anti-medio ambiente, anti-migración y todo esto. Ok, del contexto a la estrategia. Entonces, quiere decir que en medio de esas 4 crisis, nosotros nos debemos mover. Aunque digamos, no hay que cerrar los ojos, no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Tenemos que pensar en su papel trascendente y creativo, correcto. Relaciones públicas desde los públicos vulnerables, de abajo hacia arriba. ¿Cómo podrá hacer eso? He tenido que rehacer esta presentación porque como los he estado escuchando, digo yo, ya no me voy por ese camino, me voy por otro. Relaciones públicas e incidencia política, vivencias. Les voy a hablar de mis vivencias. Yo era reportero de un periódico de la capital y vino la tragedia del huracán Mitch, una tragedia que dejó muchos muertos, desgracia en el país y que tuvimos mucha solidaridad internacional de todos los países aquí representados. Muchas gracias nuevamente por eso. Entonces dije, bueno, ya no quiero hacer periodismo, ya llevo un tiempo, quiero hacer otra cosa y vean cómo es el destino. La licenciada Tesla Callejas, la conocí en la universidad y luego me la encontré esos días y le digo, no sabes dónde puede haber alguien que me dé un trabajo que no sea este. ¿Conoces al señor fulano del Foro de la Deuda Externa? Sí, sí lo conozco, va a estar en una conferencia. Ok, le fui a dejar mi hoja de vida y me dijo, véngase el lunes, yo lo entrevisto. Wow, ¿y cuánto va a pagar? Pues sí, si me pagaba lo mismo, iba a seguir en lo mismo. Y me dijo, tanto. El doble. Bueno, ¿cuándo quiere comenzar? Solo déjeme arreglar unos asuntos allá y me tiene presente. Ok, me dio el trabajo, eso sí. ¿Y qué voy a hacer? Usted va a ser el relacionador público en el tema de la pobreza. ¡Wow! Y el presupuesto con salario tiene. Ok, ¿y qué tengo que hacer? Conferencia del Banco Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, Hotel Clarion, Tegucigalpa. Oh my God, vamos para allá. Va a otra conferencia en Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, si así son las relaciones públicas, dije yo, ¿por qué no me había venido antes? Ok, y empezamos a trabajar desde abajo porque había que estructurar el Plan Maestro de Transformación y Reconstrucción Nacional para sacar a Honduras de la tragedia y le ponían los consultores del desarrollo al crecimiento humano sostenible. Que al 2025 no haya uno tan solo pobre en Honduras. Wow, Dios mío, pero esta magia, ¿cómo la van a hacer? Pero déjenmelo. ¿Y yo qué hago? Usted tiene que organizar todos los actores que se van a articular. Patronatos, botas de agua, maestros, universidades, todo. Y logré reunir 400 actores sociales para estructurar lo que se llamó la estrategia de combate a la pobreza. Cuando el gobierno supo que estábamos haciendo esto, dijo, pues nosotros vamos a crear la estrategia de reducción de la pobreza
y vamos a absorber todo el contenido que ustedes tienen. A todo esto yo seguía llevando esa vida, ese estatus macanudo que me estaba dando la nueva opción laboral. Incluso me daban la oportunidad hasta de rentar vehículos para ir a Tegucigalpa, cosa que no estaba en mi sueño. Bien, se logró y vino un debate. No, dijo el gobierno. Estrategia de combate no nos parece. Va a ser estrategia de reducción. Al final se quedó en estrategia de reducción, porque el Banco Mundial iba a poner el dinero con el cual íbamos a salir de la pobreza. De ahí dijeron los consultores, pero el concepto de pobreza no estamos de acuerdo. Pobreza es, dijeron unos, ausencia de ingresos. Otros dijeron, no, la pobreza es un fenómeno multidimensional que afecta vasos vinculados. Ay, Dios mío, pobreza es pobreza. La gente que la vive sabe que es terrible. Bueno, esa es una vivencia y tuvimos que hacer acercamientos con las personas, no desde arriba, sino desde abajo, es decir, organizar todo un tejido social y llevarlo a un objetivo. El otro punto es valorar sus diferentes ámbitos. Las relaciones públicas en mi familia. ¿Cómo andan mis relaciones públicas en mi familia? Y esa pregunta a mí siempre me hace estremecer. Voy a ser optimista. Del 1 al 10, yo puedo decir que tengo 5 puntos en mi familia. Y eso es bastante. Porque hay gente que tiene bloqueado a todo el mundo. Peor ahorita que vienen las fechas de Navidad. Espérate. Ahorita en Navidad lo bloqueo. Bueno, ok, en el ámbito comunitario, ¿me conoce la gente donde yo vivo? ¿Saludo a la gente donde yo vivo o simplemente es un dormitorio? O sea, ahí comienzan las relaciones públicas. En el lugar donde trabajo, ¿me esquivan o se acercan? Son ámbitos difíciles. Bien, entonces ya buscando, como dicen en el aterrizaje, humanizar los negocios. Necesidad urgente de humanizar los negocios y llevar sus relaciones a los diferentes ámbitos. Empleados, consumidores, vecinos, eso nos decía Ibi Lee. El padre de las relaciones públicas era asesor, de Henry Ford. Ahí empezó a crecer su teoría y hizo que Henry fuera a las minas de carbón para ver cómo estaban los trabajadores y poder sensibilizarlos. Eso se llama incidencia en las políticas públicas. Pero bueno, dando continuidad a la historia que traía anteriormente, les cuento la otra fase, la otra vivencia. Después me llama mi jefe y me dice, bueno, mire, hemos valorado el esfuerzo que hizo usted, aquí está el documento de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, este documento es para la historia. No se implementó, pero ni el 20% de eso. Y yo le agradezco la actitud firme que tuvo para entender toda esa gente con la que pudo reunirla y ponérnosla y hacer y vaciar todas las vivencias que ellos tenían en un documento. Mi jefe no era muy dadivoso, pero ese día me estaba invitando a almorzar y que yo pidiera lo que quería. Qué raro es esto. Y bueno, todo el argumento cuando escuché, pero, y eso sonó como una bala, pero ya no hay presupuesto para seguirlo sosteniendo. Wow. Hay una plaza, me dijo, para hacer un abordaje social sostenible, pero con familias viviendo en riesgo. A esos lugares yo solo había ido como periodista a recoger muertos, a ver las peores historias, que es como el equivalente de las favelas en Brasil, algo así. Las villas llenas de gente viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Y qué hay que hacer ahí? Si es que me decido ir ahí. No estoy para ese perfil, pensaba yo. Y me dice, le vamos a sostener el mismo salario y le vamos a comprar un seguro. Por si le pasa algo, el seguro responde. El seguro al equivalente de hoy
no llega ni a $100. Bueno, digo yo, pero no tengo corazonadas que me digan que me voy a morir pronto. Así que voy a entrarle. Me olvidé de los hoteles y me fui a meter hasta el cuello a esas villas, a esos suburbios. Y articulamos una estrategia con toda esta gente. Primero los censé con nombre y apellido. Llevé un fotógrafo, le dije, amigo, vamos a tomarle fotos a la gente. La gente no se quería tomar las fotos y yo ingenuamente creía, ¿qué les pasa? ¿No les gusta la fotografía? Y es que muchos de ellos eran ladrones, de todo, de todo había ahí. Pero algunos decían, bueno, se las vamos a confiar a usted las fotos. No vaya a darle ese libro a la policía. Claro. Entonces, me puse a hacer ese trabajo y los organicé de tal manera y les dije, los voy a capacitar. Participación ciudadana, sus derechos, tenemos derechos, tienen derechos, y todo el estatus para irles dando esa inserción, esa defensoría en el gobierno local. Y construimos una política municipal de reubicación digna a un lugar donde ellos tuvieran todas las condiciones y no en las que viven, que no tienen agua, no tienen energía, a menos de que ellos la bajen, el agua a menos de que ellos, es como que se las estuvieran agarrando ilegalmente, pero es que nadie les instala nada. Ok, aparte del estigma que tienen que sufrir, que dicen que todos los que viven en las villas y todas las favelas son ladrones, cosa que no es cierto, porque es una población económicamente activa, lo único que no tiene es vivienda. Lo hicimos visible, es decir, hicimos visible esa realidad que está ocurriendo. ¿A cuántos metros de acá? A 300 metros de aquí está esa realidad que le estoy contando. La política municipal de reubicación, ahí está en el gobierno local, durmiendo el sueño de los justos. No se ejecutó ni 1%. Entonces viene un consultor y me dice, otro consultor me dice, me parece que por su perfil yo me lo puedo llevar a trabajar en otro lado que no sea ahí. Y así me aventé, como dicen los mexicanos, y que me aviento por en medio del desierto y me mandan a trabajar a un lugar frontera con El Salvador. En ese lugar había pasado recientemente el conflicto armado de la guerra civil salvadoreña y en el diferendo limítrofe de la Haya, de la Corte de la Haya, los que eran salvadoreños se convirtieron en hondureños y los hondureños en salvadoreños. Pero todos hablaban el mismo idioma porque todos habían estado vinculados a la guerra. Y me dicen, ahí tiene que ir, a 600 kilómetros de donde estoy parado. ¿Y qué tengo para ir allá? Un mejor salario, ese carro nuevo que está ahí, y váyase. Dios santo. Bueno, esa gente solo hablaba de guerra, pero tuvimos que utilizar el lenguaje de las relaciones públicas, de esa vinculación, para poder estructurar propuestas frente al gobierno salvadoreño y el gobierno hondureño para crear un gobierno local, crear un municipio. Eso es lo único que se ha concretado realmente. Se creó el municipio de Nahuaterique en la frontera con El Salvador. Entonces, a veces solo tenía que abrirme un poco y estaba con un pie en El Salvador y otro en Honduras. Entonces, esta gente me decía, se va a quedar en nuestro hotel 5 estrellas, porque otra ONG les había dicho que ellos iban a crear sus propios hoteles. Hicieron unas casitas improvisadas, hicieron un hotel 5 estrellas, porque yo acostado desde ahí, por las rendijas de las tablas podía ver todas las estrellas del firmamento. Bien hermoso aquello. El contexto complicado en que hemos vivido acabó con toda esa viajadera al interior del país y me trajo de regreso aquí a la universidad donde estoy. Por el contexto hay que ponerle mucha atención. Entonces, vínculo con el liderazgo local, respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Aparte de esos pueblos que estuvieron consecuencia de la guerra, tuve que trabajar con todas las etnias culturales, con los tolupanes, a quienes solo habías conocido en los libros de 6º grado, con los garífunas, con los chortí, que es la zona de Copán Ruinas, donde ustedes van a ir,
con todos ellos estructuramos estrategias para poder incidir en las políticas públicas de los gobiernos locales. Aparte de eso, me tocó dar unos talleres sobre medios de comunicación, gestión de conflictos, con mujeres víctimas de la violencia en el área rural. ¿Qué hace un consultor frente a 45 mujeres capacitándolas? Y decía yo, ¿cómo no se juntan todas estas mujeres y se desquitan conmigo todas las cosas que les hicieron sus maridos? Dios conmigo. Entonces, pero no, estas mujeres lograron crear sus propias microempresas o empresas e incluso ir a hacer degustaciones de café, cosa que yo nunca lo imaginé cuando la estaba capacitando, hacer degustaciones de café en Alemania. Oiga, digo yo, si yo hubiera estado cerca de ellas, a lo mejor yo me vuelo para Alemania. ¿Dónde están? En Alemania. ¿Y qué están haciendo aquí? En el metro, haciendo degustaciones del mejor café de Honduras, que es la zona de Marcala. 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, son experiencias desde abajo de cómo públicos invisibles los podemos hacer visibles, porque es caminando sobre lo difícil, porque esta gente no cuenta con presupuesto. No te puede estar pagando. Y solo cuentas con el que te está dando el diario, digamos. Por eso, es importante que tomemos en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Cuando hablamos con las personas, debemos conocer sus necesidades más sentidas. Y es que si no lo siente la gente, no se moviliza. Tiene que sentirlo y eso lo conocemos nosotros como voluntad política. Consultar, investigar las necesidades más sentidas del entorno. Y en este caso, cuando yo trabajaba en estos cinturones de miseria, que así le llaman, o favelas, o covachas, yo le preguntaba a la gente, ¿de verdad usted se quiere ir de aquí? ¿Se siente bien aquí, pasando aquellas aguas curtidas por debajo de nuestros pies? Perros que van y vienen, un olor increíblemente fuerte. La verdad me dice que en el pueblo donde yo vengo no hay escuela cerca, no hay centro de salud, no hay una catedral, no tenemos moles y aquí está todo. No, no se van a ir y ahí están, no se han ido. Cuando yo hice el abordaje eran 5,000 familias, hoy son 55,000 familias. Ok. Crear cultura de relaciones públicas. Estas vivencias que les he compartido es una manera de decir, enseñémosle a la gente, como decía García Márquez, hagamos de la literatura un juguete con el cual podamos jugar en todos los espacios. Hagamos de las relaciones públicas un objeto para movernos en todos los ámbitos de la vida. Pues como yo les digo, yo soñaba en ese mundo de estar solo con las grandes corporaciones, con las grandes poporoilas de los bancos. Pero no, había que ir con las poporoilas de abajo, desde abajo. Entonces, porque Pepe Mujica, el uruguayo presidente, decía, podés cambiar lo material, pero si no cambias la mentalidad de las personas, de nada va a servir. El cambio está en la manera de pensar, el cambio está en la manera de actuar y en la manera de sentir. ¿Cómo hacemos sentir a las personas? Ahí está una familia alemana tuvo a bien a construirles a los indígenas tolupanes unas residencias de concreto, soluciones habitacionales de concreto. Como 30 casas.
A los años que regresaron, 5 años, queremos ir a ver cómo ellos llevan su vida en las nuevas casas. En esas casas ya nunca vivieron ellos. Los animales se encerraron ahí. ¿Y por qué hicieron esto? Muy calientes. El maíz no puede estar encerrado, el maíz que es nuestro mayor tesoro sagrado no puede estar encerrado ahí. Tiene que estar sobre nuestras camas y eso lo comprobé yo les pregunté de eso y eso era. Entonces por eso hay que consultarle a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que piensa y cómo posiblemente actuar. Tener en cuenta el pensar, sentir y actuar de los públicos. Por tanto, número 2, entender que las relaciones públicas no son no son un gasto, son una valiosa inversión. No solo es marketing, esto que les menciono, estas vivencias, esto de trabajar en pro de las políticas públicas, de los derechos de las personas, no es marketing, no es ventas, no es publicidad, no es engañar, es construir reputación de acuerdo a hechos concretos en una era de posverdad, en una era que no sabemos qué es lo real, qué es lo irreal, pero que nosotros debemos de trabajar por dislucidar la realidad. Es convertir los conflictos en oportunidades de mejoras. La teoría del conflicto, para unos el conflicto es malo y hay que evitarlo. Para otros hay que provocarlo. ¿Por qué provocarlo? Para generar nuevas vivencias, para encontrar nuevos resultados, mover gente de sus puestos. Las historias de Occidente que nos vienen es que el dueño del manager de McDonald's se fue a hacer fila a entregar volantes a la gente. ¿Verdad o mentira? Pero es una manera de bajarse y sentir la realidad que está pasando. Número 3, la escucha activa. Mira que te quiero decir esto. Sí, pero es que vos sos esto y esto y esto. No, ¿quieren escuchar? Nos cuesta escuchar y ahora con celular peor. Entonces, la escucha activa es proponer toda nuestra sinergia, volcar toda nuestra capacidad responsable, atenta a quien nos está hablando. Como cuando a mí me dicen, mire que de repente puede salir una consultoría. ¿Cuándo? ¿Dónde? Por el amor de Dios. ¿Y puedo estar desde la universidad? Sí, no está mi jefe por acá, ¿no? Bueno. Comunicación interpersonal y diálogo interno. El diálogo interno, ¿cómo hacemos que la gente deje de pensar en cosas que le han agobiado toda la vida y que no le han dado nada? Los famosos determinismos. Es que yo soy así porque ya han habido debates en Honduras, que nosotros somos así porque no nos conquistaron los alemanes, sino que los españoles. Determinismo. Somos así porque es que este país es irregular y demasiada montaña. Dejémonos de excusas, ¿no? El determinismo es un diálogo interno y que se vuelve externo y que es peligroso porque tiende a desmovilizarnos de aquellas grandes acciones que podemos hacer frente a la vida. Trabajar en base a los 4 acuerdos de la sabiduría de los toltecas. Eso ayuda extremadamente. Ser impecables con la palabra. Con lo que vamos a decir, tenemos que ser impecables. Porque, sobre todo los que tenemos una relación de pareja. Porque no sé si los hombres que están aquí les ha pasado que la esposa le dice, pero te acordás lo que me dijiste hace 5 Navidades. Bueno, ¿por qué? Porque a veces no somos impecables con la palabra. Tenemos que saber hablar, yo que estoy frente a estudiantes, tengo que saberles decir cada cosa y ver hacia los lados quién me está escuchando o quién posiblemente me vaya a grabar. Porque las palabras no se las lleva el viento.
Las palabras se pueden volver contra uno mismo y lo pueden esclavizar. No tomarse las cosas de forma personal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que nosotros no valoramos la condición en que está la otra persona. Tal vez nos dijo algo, nos quiso decir algo, nos mandó a decir algo y no andaba en su día. Lo dejo pasar. No hacer suposiciones. De 10 problemas que uno cree que van a pasar, tal vez la mitad de uno suceda. Por ello hay que ser muy selectivo en eso. Hacer lo máximo que se pueda. En las tareas que ustedes hagan, en las tareas que yo hago, darlo todo lo que podamos. Pero si de eso no se pudo hacer más, no estamos para complacer a nadie. Hice mi máximo esfuerzo. Ya pasó el tiempo que yo iba a quedar bien. Ya no necesito quedar bien con nadie. Ya hice lo que podía hacer. No que la comunicación ahora es 360, sí, pero para mí es 100. No que la inteligencia artificial y que la robotización, cálmate, que esos no tienen sentimientos. El que los tiene soy yo. Ok. ¿Cómo vamos con el tiempo? Aquí dice 10:26. Bien, estos procesos de adaptación, fase predigital. ¿Se acuerdan ustedes de los medios tradicionales que pasaba aquel muchacho tirándonos el periódico por el portón? Eso ya pasó. La comunicación era de un emisor a un receptor que se lo creía y se lo tragaba todo. Estamos en la fase digital y la inmediatez manda. La comunicación es de doble vía. Usted pone una fotografía y ya está pasando ahorita en la cumbre. Saludos a los que nos llevan la señal satelital. Un abrazo a todos. Queremos sus likes. Comunicación de doble vía. Se pone la fotografía y le dicen qué bien te ves. O le dicen un toque subliminal. Tengo una más fresca de esas. O sea, de hace varios años. La organización se expone todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay una exposición todo el tiempo. Era de la aldea global, Marshall McLuhan, que nos recuerda somos lo que vemos. Nosotros reflejamos lo que vemos. ¿Con qué nos estamos nutriendo diariamente? Es una pregunta que les hago cuando los estudiantes me dicen, yo estudio tal carrera técnica, ¿y para qué me sirve la sociología? ¿Por qué tengo que llevar historia? ¿Por qué tengo que llevar filosofía? Yo quiero saltar de un solo. Bueno, la filosofía es el ser, encontrarte a ti mismo. La sociología te ayuda a pensar. Y la historia te dice en qué país vivís. Y que si estás abriendo la boca lo vas a perder cualquier momento. Ojalá hubiera historia 2, sociología 2 o filosofía tercera parte. Bien. Gestión de imagen interna y externa. La imagen pública no se gestiona directamente, sino que es el resultado de las acciones y estrategias. Hay empresas en San Pedro Sula, lo digo, que cuando deciden apoyar una escuela le dan 2 toneladas de útiles escolares y no se andan publicitando en ningún medio. Y cobran membresía para que uno vaya a comprar de eso. Y como a ellos no les gusta la publicidad, no voy a decir el nombre de la empresa. Pero mi respeto. Pero hay otras empresas, otras organizaciones, otras personas, como un político que conocí, que llevó un balón a entregarlo allá en un barrio de Tegucigalpa. Y como no llegó el fotógrafo que iba a tomar la foto, dijo, no lo puedo entregarle el balón. Hasta que venga el fotógrafo. Entonces, no se genera confianza. El intercambio de experiencias es importante. Esto que estamos haciendo nosotros acá, este intercambio de podernos encontrar con los hermanos de Argentina, de Brasil, de todos los que vinieron, México, Guatemala, Ecuador, Perú, todos, es un intercambio valioso porque nos dice a nosotros qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, cómo lo podemos mejorar y valorando aquello
la importancia de cometer errores. No sentirse mal por eso, por los errores que cometemos, porque al final no son errores, nosotros les llamamos lecciones aprendidas. El manejo de las herramientas digitales está bien, que una empresa tenga todo el aparato digital, pero sobre todo tiene que tener humanidad. Las áreas profesionales, que son las que nos han enseñado en las escuelas universitarias, la investigación, correcto, las relaciones con los medios de comunicación, relaciones con los colaboradores, relaciones con la comunidad, todo es un empeño en base a una estrategia. Pero aquí debe hacerse valer una situación: mentir lo menos posible. No podemos estar engañando, o supuestamente creemos nosotros que vamos a estar engañando a los medios de comunicación. Mi respeto para un periodista que dijo una vez que él sirvió a un gobierno militar y dijo: yo ejercí relaciones públicas en mi gobierno, pero unas relaciones de maletín. Hicimos reforma agraria en Honduras, pero con el maletín en la mano. ¿Y qué andabas en el maletín? Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Bien. Las relaciones con la comunidad deben ser sinceras. Una empresa, una organización no debe llegar a una comunidad a contaminar, a dañar. Debe llegar a ayudar. Y esa es la parte en la que debemos humanizar las relaciones públicas. Toda empresa que va a llegar a un lugar debe llegar a ser un ciudadano correcto, un ciudadano responsable, que la gente diga: valió la pena que vinieran. Y no estar esperando que ver cómo lo sacamos. Relaciones con los colaboradores. Ahí empiezan las relaciones públicas más difíciles con los colaboradores. El mejor lápiz para el que vino de afuera. El mejor vaso para el que vino de afuera. El mejor trato al que vino de afuera. Y el de adentro: no, pues es que vos aquí estás, aquí te tengo en la casa. No te preocupes. Yo simplemente te quiero y vos lo sabes. No, no es así. Relaciones institucionales. En esta parte hay una herramienta de la incidencia política que se llama el cabildeo. Cómo nosotros nos convertimos en la voz o en los defensores de aquellas personas que no tienen la capacidad de presentarse ante el Congreso, ante la Corte, ante todos estos espacios institucionales, y que nosotros podemos convertirlos en sus voceros para llevar sus demandas bien ordenadas, bien argumentadas y que tenga respuesta. La gestión de los conflictos potenciales, las relaciones multiculturales. En Honduras tenemos 8 pueblos autóctonos y con todos tenemos que tener una manera distinta de relacionarnos para poder encajar con ese público y volverlo a favor de la organización, empresa con lo que estemos trabajando. Los valores y principios son necesarios. ¿Qué es lo que espera cada persona en las empresas? Si es que está en una empresa: crecer, tener satisfacción plena, estabilidad, convertirse en lo que uno es capaz. La organización, la empresa que ayuda a su gente a hacer eso, pues esta empresa está trazando su camino hacia la sostenibilidad. No solo se trata de generar ganancias, obviamente que sí es bueno, pero las ganancias que te lleva a generar, a que tu recurso humano te defienda, a que tu recurso humano te recomiende, eso vale mucho. Eso vale mucho. El recurso humano es el patrón o es lo más valioso que tiene una empresa. Se puede reponer una pared, se puede reponer un edificio, se puede reponer un vehículo, pero la credibilidad no se repone. Ok, aterrizaje forzoso. Apostar por la resiliencia. La neuroplasticidad, que ayer el amigo Ángel Villanova hablaba mucho, de esa capacidad del cerebro de poderse rehacer en el camino y no darlo todo por hecho. La transformación digital, cómo trabajamos, gestión del ocio, estudio, búsqueda. Conclusión número 2, saber contar las historias, lo que decía.
incidir desde el cabildeo. Gracias. Preguntas no creo que hayan. Dale. Excelente, muy merecido ese aplauso para el máster Israel Cruz por esa excelente ponencia hacia una cultura de relaciones públicas. Gracias, Antonio. Entrega unos obsequios especiales también, como a todos los expositores. Gracias, gracias, Israel. Las anécdotas, las historias, las vivencias dentro de lo lo que se vive en el día a día de las relaciones públicas nos enseña mucho. Mil gracias. Y en la continuidad de esta cumbre convocamos al escenario. Si hay preguntas, vamos a dar siempre un espacio al finalizar por si tienen alguna consulta. En el caso de Israel, si alguien tiene una pregunta, pero él ya va ya no, ¿verdad? Ya, ok. Pues dando seguimiento a esta cumbre, convocamos al escenario a Emanuel Bazán García de Argentina, que nos ofrecerá un especial workshop sobre liderazgo con Wi-Fi emocional y espiritual. Conecta de verdad o quédate solo con la señal. Un fuerte aplauso para Emanuel. Él es fundador y director de ABC Group, consultora con más de 14 años de trayectoria, profesor de taller de prácticas profesionales 3 en la Tecnicatura de Relaciones Públicas, Instituto IEFER, Rosario Santa Fe, Argentina. Partner de Impulsa SAC, empresa chilena de inteligencia artificial para el área comercial, consultor sistemático organizacional, subdirector provincial en Santa Fe, Red Iberoamericana de Relaciones Públicas. Así de que bienvenido, Emanuel. Lo recibimos con ese fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por estar acá. Voy a arrancar con una invitación a todos los presentes a nivel presencial y virtual para que podamos conectar a la hora de arrancar con nuestro Wi-Fi emocional y espiritual. Les pido que se levanten, por favor. Bueno, la invitación es a que respiren, el que se sienta cómodo, que cierre los ojos, el que no, que mire un punto fijo hacia adelante y que se conecten, que se escaneen. ¿Cómo se sienten? ¿Qué emociones están transitando en este momento? Estoy en el presente, estoy pensando en lo que tengo que hacer y eso me genera ansiedad. ¿Cómo se sienten? Emoción, porque bien es como, ¿cómo estás? Bien. Genial. Expectante. ¿Quién más? Cansado también, es otra. Yo me siento ansioso. Hace mucho tiempo que no me subo a un escenario. Igual acá Tony, Antonio, fue mi mentor, el que me dijo, dale, animate. Y empecé a disertar, así que le agradezco a él esa oportunidad hace muchos años. Entonces yo me siento ansioso, emocionado, y también la idea acá es poder tocar diferentes temas que por lo general los llevamos al ámbito personal, pero no conectamos muchas veces toda esa dimensión con el ámbito profesional, con el ámbito de los negocios, con el ámbito del liderazgo. No solamente el liderazgo de liderar personas, si tengo una pyme, si tengo equipos, sino el liderarme. Acá ya varios colegas tocaron el tema del coaching, de cómo conectarme, de cómo tener en cuenta muchos factores que hacen a mi ser integral.
Sí, esperen un segundito. Ahora, ¿alguien más con respecto a cómo se siente? ¿Nadie más? Bueno, la idea y la propuesta es que nos interpelemos en esta conversación. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden decirlo. La idea es poder interactuar. Así que bueno, muchas gracias. Ya estamos conectados. Arranquemos. No creo que bailemos. Bueno, arranco con una frase. Vivimos hiperconectados, pero emocionalmente desvinculados. No solamente que vivimos hiperconectados con todo el mundo y que también el tema de estar atento a todas las redes sociales, de estar atento al WhatsApp. ¿Quién se siente abrumado por el WhatsApp? ¿Quién se siente culpable cuando no puede mandar un mensaje o responder un mensaje? ¿Quién tiene problemas relacionales cuando no puede responder un mensaje y deja a alguien en visto? ¿Lo hacemos con intención o a veces estamos tan sobrepasados de estímulos que no llegamos? Hay veces que no llegamos y hay veces que no tenemos ganas, seamos sinceros en ese sentido. Pero bueno, teniendo en cuenta el mundo en donde me muevo y también las diferentes formaciones, yo vengo del mundo de las relaciones públicas, me metí mucho en el marketing digital, en lo que es transformación digital. Después me metí en el mundo terapéutico, soy constelador familiar, con una especialización en trauma. Y ahora voy a arrancar un posgrado de inteligencia artificial. Es un poco una conjunción de cosas. Entonces, las tres inteligencias del nuevo liderazgo. Tenemos en cuenta, ya varios colegas hablaron de, estamos en un mundo complejo, con muchas variables, con incertidumbre, y que no sabemos lo que va a pasar mañana. Eso genera ansiedad, genera miedo, genera que mi sistema nervioso no esté en las mejores condiciones para tomar decisiones si no tengo un trabajo interno, si no le doy lugar a las emociones, si no busco un lugar donde las pueda volcar, retrabajar y darle formas. Entonces, inteligencia artificial, la capacidad de procesar datos, automatizar procesos y optimizar sistemas. Es una herramienta que amplifica nuestras posibilidades. Mucha gente la ve como una amenaza, pero ya hay estudios, por ejemplo, del MIT, que si nosotros nos ponemos a crear un proyecto junto con una inteligencia artificial, no diciéndole a la inteligencia artificial que lo haga todo por nosotros, sino co-creando, haciendo un ping-pong, yendo y viniendo, hablando de neuroplasticidad, nuestro cerebro se activa mucho más, versus lo que creemos que la inteligencia artificial nos va a sacar capacidades cognitivas. Entonces, es una herramienta, es un juego. No sé si a ustedes les genera eso, a mí me lo genera. Cuando empiezo a jugar con la inteligencia artificial, le empiezo a pedir cosas, me devuelve algo, le vuelvo a devolver otra cosa. Horas puedo pasar. Hay veces que digo, che, me pongo a trabajar porque cuando me pongo con esto se me pasa el tiempo y pierdo las prioridades. Pero bueno, es volver a esa sensación de niño, de poder interactuar. La inteligencia emocional, la sabiduría de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. El puente hacia la conexión auténtica. Ni hablar, inteligencia emocional, ya venimos hablando hace muchísimo tiempo. Ahí surge Daniel Goleman, un gran autor de inteligencia emocional, que es claramente muy importante cómo gestiono mis emociones. Porque la vida me va a pasar. La vida tiene sus aspectos buenos, sus aspectos no tan buenos, y va a depender mucho de mi gestión, cómo voy a resolver, qué estado de ánimo me va a generar, o si me genera un estado de ánimo que me imposibilita trabajar o entrar en una bruma emocional o entrar en la nebulosa, como digo yo, a veces entro en la nebulosa y es una nube negra que no puedo salir. ¿Qué herramientas puedo utilizar para, en un periodo corto de tiempo, poder corregularme emocionalmente y seguir mi vida? Y otro aspecto que me parece fundamental es la inteligencia espiritual, la conexión con el propósito trascendente, la visión que trasciende el ego y abraza el bien colectivo. Es la brújula del alma. Vamos a tener diferentes momentos donde vamos a sentir que estamos conectados con ese llamado del alma, por así decirlo, que estamos conectados con el trabajo y que hay algo mucho más profundo que me mueve,
que me genera felicidad, que me genera sentir que no estoy trabajando, que pueden pasar horas dedicándole a eso. Y va a haber momentos que por más que esté haciendo eso, sienta que esté cansado, sienta que no pueda más, sienta que quiero cambiar a lo que me estaba dedicando, y también está bien. Es un poco lo que proponía Ronnie con su presentación. Me puedo equivocar, puedo sentir que no puedo avanzar, puedo sentir que estoy estancado, pero démosle lugar a esas sensaciones. Démosle lugar a todo eso que nos pasa. Vivimos en una sociedad donde constantemente buscamos disociarnos de lo que nos pasa. Constantemente buscamos distraernos, constantemente buscamos el ruido para no hacernos cargo de lo que nos está pasando. Entonces, un poco la propuesta de esto es irle dando lugar de a poquito. Bueno, claramente en una época donde la IA está irrumpiendo, estamos en un cambio muy grande que creo que por más que nos dediquemos a esto, no estamos tomando dimensión de este cambio tan profundo que estamos teniendo. La IA puede hacer un montón de cosas por nosotros, pero no puede hacerse cargo de la gestión emocional. No puede hacerse cargo de lo que le está pasando a un equipo. No puede hacerse cargo de poder activar diferentes herramientas para poder sacar a ese equipo de ese estado emocional y poderlos llevar a otro lugar. Por eso acá creo que un rol fundamental de las relaciones públicas es eso, generar puentes. Somos especialistas en mapeo de públicos, en estrategias con stakeholders, en ver de qué manera o qué formato poder comunicarnos con diferentes públicos. Pero acá claramente comunicar es cuidar. Y acá creo que el nuevo liderazgo necesita de personas que se conecten más con lo que les pasa y de que puedan comunicar y cuidar al otro en esa comunicación, por más que sean conversaciones difíciles, porque uno cuando lidera, no todas las conversaciones son amenas, porque tenés que marcar un ritmo, tenés que marcar resultados, tenés que marcar procesos, indicadores, en el caso de trabajar con inversores. Entonces necesitas marcar un timing y tal vez el equipo, por X motivo, no está llegando y necesitas generar esas conversaciones, necesitas generar ese espacio cuidado donde el equipo pueda desplegar sus incomodidades, pueda desplegar sus emociones. ¿No les pasa en diferentes relaciones con su familia y amigos que prefieren no decir nada porque el otro los va a juzgar? ¿Sí o no? Entonces, bueno, la confianza se genera generando un espacio cuidado. Eso viene mucho también del ámbito terapéutico. Cuando yo voy a terapia, es fundamental el trabajo del terapeuta que genera esa conexión emocional donde yo me voy a abrir y voy a, de a poco, mostrarle mi vulnerabilidad. Si el terapeuta no genera ese espacio, va a ser muy difícil que yo me abra. Y escuchar. Estamos muy acostumbrados a hablar, 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 siempre con la palabra correcta. Y antes de escuchar ya estamos pensando qué responder. Entonces, creo que escuchar y el silencio. Creo que el silencio es uno de las situaciones que tal vez más nos incomoda, el tema de generar silencio, de generar ese espacio. Entonces, creo que liderar tiene que ver con conectarme con el alma y poder salir de las herramientas tradicionales de los negocios y poder ir a un lugar, al inconsciente, donde yo le digo la caja negra. Hay veces que pasan cosas en nuestra profundidad que ni sabemos que pasan y que son básicamente lo que producen nuestros resultados presentes. Y no sabemos por qué. ¿Lo conocen a Carl Jung? ¿Sí o no? Discípulo de Freud. ¿Lo conocen a Freud? El padre del psicoanálisis, perdón. Bueno, Jung era su heredero, entre comillas, lo acompañó en todo el recorrido hasta que Freud fue Freud, porque al principio tampoco se le daba lugar a Freud, se lo consideraba un loco en la parte académica de ese momento.
Y cuando Freud llegó a ser Freud, ahí empezaron a tener diferentes miradas. Freud habla del inconsciente individual, que quiere decir que las personas generamos ese inconsciente individual de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestra vida. Es como que si nacemos con un lienzo en blanco y a partir de ahí se empieza a desarrollar nuestro inconsciente con nuestros deseos, nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestros traumas. Esa es la mirada del psicoanálisis. Jung creía que había algo más profundo y fue la persona que acuñó el concepto de inconsciente colectivo. ¿Conocen el concepto de inconsciente colectivo? ¿Lo escucharon en algún momento? Entonces él planteaba esto, que el inconsciente colectivo es algo mucho más profundo, es la capa más profunda de nuestra psiquis y que trae toda la información ancestral de acuerdo a roles, personas, comportamientos y creencias de la humanidad. Entonces, ahora, en este momento, como decía Antonio, con la neuroplasticidad y también los estudios donde se le puede dar un valor empírico a todo esto, también podemos hablar de epigenética. ¿Conocen el concepto de epigenética? ¿Qué quiere decir la epigenética? Que las emociones o los traumas de nuestros ancestros viajan a través de nuestro ADN. Entonces acá donde Jung trae esta cosmovisión de decir, no somos desde que nacemos, traemos toda una historia, traemos toda una carga, traemos toda una dinámica ancestral que hacen que hoy seamos de esta manera. Y también tanto los conflictos como problemas de nuestra vida actual pueden tener que ver con nuestra vida o con cosas un poquito más atrás. Entonces, acá, hablando de arquetipos, ¿quién no conoce el arquetipo del líder, del sabio, que lidera desde la experiencia, el conocimiento profundo, buscando siempre la verdad por encima de la conveniencia? El rebelde, el líder que desafía el status quo, impulsa la innovación, no teme corromper estructuras obsoletas para crear algo mejor. El cuidador prioriza el bienestar del equipo, crea espacios seguros y nutre el potencial de cada persona. Y el guía, que señala el camino hacia la visión compartida, inspirando a otros a caminar juntos hacia un propósito mayor. Son diferentes estilos de líder, pero como habla la psicología analítica de Jung, tenemos diferentes arquetipos. Entonces acá traemos cuestiones que tienen que ver con leyes universales, como la luz y la sombra. Que la sombra tiene que ver con aspectos de nuestra psiquis que no tenemos integrados y que nos manejan en nuestras relaciones interpersonales. ¿A quién no le pasó alguna vez de haberse enojado con algo, con alguien, y después haberse desquitado con otra persona? ¿Les pasó? ¿Les pasa? Exactamente. Genera una transferencia, pero ¿por qué genera esa transferencia? Exactamente, no estoy siendo consciente de que tengo ese aspecto en mi psiquis que no tuve la capacidad de poderlo volcar con la persona, con la situación adecuada, entonces pasó alguien caminando y la ligó. Pero lo hago desde un lugar inconsciente, no porque sea mala persona. Acá no hablamos de bueno ni de malo, son aspectos de nuestra psiquis que funcionan inconscientemente. Y bueno, la sombra del líder, ¿qué tenemos? Control excesivo que sofoca la creatividad, el micromanagement, manipulación disfrazada de liderazgo, proyección de inseguridades en el equipo, desgaste emocional sistemático, negación de la vulnerabilidad. Todo lo que no se hace consciente se manifiesta en el equipo como caos. Por eso es muy importante para los que lideramos, o que cada uno que lidera su vida, tener conciencia de estos aspectos, porque hacen que tengamos ciertas formas de comportarnos que no nos van a llevar a los resultados que esperamos y nos vamos a estar quejando constantemente de que no llegamos a tal lugar, pero tenemos esos puntos ciegos, de los cuales por lo general no nos hacemos cargo, no porque no queremos, sino porque ni sabemos que los tenemos. Y acá un poco la propuesta es traer todo este mundo del inconsciente a través del tarot,
por ejemplo, que es una de las herramientas que nosotros utilizamos en la consultora, que también para comentarles, empezar a darle lugar a toda esta mirada, a toda esta forma de trabajar con personas que son profesionales, ingenieros y demás, nos costó. ¿Por qué nos costó? Porque también está esa cuestión de la creencia, del miedo, de decir, che, ¿qué va a pensar un ingeniero que a la hora de hacer un branding en nuestro proceso creativo le vamos a tirar el tarot? ¿Se imaginan eso? Era romper una barrera y confiar también en esa metodología. Claramente la fuimos testeando, tipo método científico, branding 1, branding 2, branding 3, esta es la devolución, pasó esto, y en un momento dijimos, esto funciona, ya está, que cada uno piense lo que quiera, lo que nosotros estamos compartiendo acá es experiencia, es una mirada desde el inconsciente, acá yo no estoy hablando que es la verdad absoluta, sino que son abordajes, y a cada uno le resonará o no, y está bien, de eso se trata. Bueno, los arcanos, ¿cómo los utilizamos? El tarot desde la mirada junguiana es un mundo de posibilidades porque los 22 arcanos mayores del tarot tienen que ver con nuestras estructuras psíquicas con respecto a personajes, situaciones o roles de nuestra vida y tiene que ver con el inconsciente colectivo. También no fue desarrollado por Young, pero una profesional desarrolló los 12 arquetipos del marketing, eso si después lo quieren buscar, donde se utilizan para generar personalidad de marca, tonos de voz de cómo van a hablar las empresas, y está muy bueno apalancarse de todo eso. ¿Por qué? Porque al estar conectado con el inconsciente colectivo, yo me voy a conectar con el inconsciente de ese público clave al cual estoy hablando. Entonces, por ejemplo, en uno de los desarrollos que tenemos de creativos de branding, hay un ejercicio que le hacemos al cliente donde le decimos que despliegue los 22 arcanos del tarot y elija uno que le guste y uno que no. Eso es una dinámica que se llama luz y sombra. Como estos arcanos están conectados con el inconsciente colectivo, la persona los va a elegir creyendo que los elige porque les gusta o no les gusta, pero los está eligiendo desde un lugar mucho más profundo. Porque los arcanos tienen mucha información simbólica, entonces nos sirve para poder dialogar con el consciente del cliente y con el inconsciente. A la hora de trabajar con clientes a veces es muy difícil porque el cliente te dice lo que quiere desde un lugar lingüístico discursivo, pero después vos anotaste todito. Cuando le presentás lo final, te dice no me gusta. No es por donde quería ir, pero tuve en cuenta todos los detalles que vos me dijiste. Entonces, ahí lo que se genera, básicamente, es que nos dijo todo desde el consciente. ¿Cuántas veces nosotros como personas decimos que vamos a hacer un montón de cosas y después las hacemos? ¿Quién dice, tengo que comer mejor y después no come mejor? ¿Quién dice, tengo que ir al gimnasio y después no voy al gimnasio? ¿Quién dice, tengo que capacitarme para crecer en mi rol y después pasan cosas? Entonces hay motivaciones y deseos que son mucho más profundos de lo que yo quiera poner en juego, que es esa caja negra que necesito conectar para ver qué pasa, que yo sé lo que tengo que hacer, pero por una pulsión interna o energética no lo hago. Como seres humanos somos muy dinámicos, complejos, y lo que hacemos depende de muchos factores. Y también lo que pasó en esta nueva realidad es que estamos bombardeados por Instagram y TikTok, donde todo es lineal. ¿Y a qué me refiero que todo es lineal? Hace esto y vas a ganar $10.000. Hace esto y vas a bajar de peso. Hace esto y vas a sanar a papá. Hace esto y vas a sanar a mamá. Hace esto y vas a tener prosperidad. Como si fuera fácil, ¿no? Terminamos generando un relato de que todo es simple y que no necesita proceso, que no necesita trabajo, que no necesita un enfoque. Yo tengo alumnas de entre 20 y 25 y también las tengo en el último año y la idea es
trabajar con todas estas herramientas, ¿para qué? Para que trabajen aspectos de su personalidad, para poder tener más oportunidades en el mundo laboral, para poderse conocer primero y después ver qué quieren hacer. Trauma. Esto está extraído de la teoría de Stephen Porges, que tiene que ver con la teoría polivagal, donde habla que nuestro sistema nervioso autónomo está dividido en dos, en el simpático y en el parasimpático, y que es una función neurobiológica de nuestro sistema autónomo estar escaneando el entorno constantemente desde un lugar inconsciente, para detectar si hay peligro, si no hay peligro, o si hay un peligro de muerte. ¿Quién tuvo una experiencia, tal vez caminando por la calle, donde lamentablemente le robaron? Después, tu sistema nervioso, ¿cómo va por la calle? Escaneando, es como que... Exactamente, nuestro sistema nervioso se activa y a veces se activa sin que nosotros hagamos ese proceso consciente. Y eso es trauma. Y a veces pensamos que trauma es pasar por una situación súper compleja, pero trauma es cuando un hecho que nos sucede, nuestro sistema nervioso no tiene la capacidad de autorregularse. Entonces, ¿qué hace? Apaga eso, porque lo que le importa al cerebro es sobrevivir, lo manda a la parte de la ciudad oscura, donde no hay registro, y gracias a eso podemos seguir viviendo. El tema es que cuando nos sucede una situación similar, nuestro sistema nos trae de vuelta toda esa carga emotiva como si la viviéramos de nuevo. Por eso es importante la terapia. Por eso es importante la salud mental. Y yo considero que las empresas y los líderes tienen la capacidad de poder formarse. No estoy diciendo que sean terapeutas, la idea es que no seamos terapeutas, pero sí ver de cómo generamos espacios seguros para nuestra gente, cómo le damos lugar a las emociones en la organización. Por más que sean negocios, sabemos que hay un rédito, sabemos que vamos atrás de métricas, sabemos que vamos atrás de resultados, pero la parte humana... Y creo que con el contexto y también como hablaba Regina, la cantidad de generaciones que conviven en un mismo lugar de trabajo, que tienen formatos diferentes de ver la vida, formatos diferentes de ver la realidad, formatos diferentes de los objetivos de vida, formatos diferentes de ponerse objetivos en la vida, y que eso no quita que sea bueno o malo. Pero por lo general, desde una generación a otra, creemos que no, la verdad que a la juventud no le gusta trabajar, perdón. Hablamos laburar en Argentina es trabajo, no le gusta trabajar. La verdad que la juventud no se compromete. Haría una pregunta inversa, ¿por qué no se compromete? Creo que las nuevas generaciones traen algo muy rico que es trabajar con un sentido. No tal vez como nuestros padres, que era sangre, sudor y lágrimas, que trabajo, 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 trabajo. La generación baby boomer, trabajo, trabajo y no importa, es el resultado. Tengo que mantener a mi familia, puedo estar 25 años laburando en una situación compleja y no voy a cambiar. Pero era como estaban programados. Y bueno, sucedió así. Las nuevas generaciones tenemos la capacidad de decir, ¿desde qué lugar me relaciono con el trabajo? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué me nutre el trabajo? Y también con la irrupción de la pandemia también trajo un nuevo ecosistema del trabajo híbrido. ¿Quién quiere trabajar híbrido? ¿Nadie quiere trabajar híbrido? Claramente que depende a qué se dediquen. Hay ciertos rubros o profesiones que permiten el trabajo híbrido. Hay otros trabajos que es producción que está difícil. Exactamente. Entonces, hay que también saber cómo ayornarse a cada rubro. Ayornarse, acomodarse, buscar nuevas formas. Entonces, ¿qué buscamos? A ver, a la hora del sistema nervioso en las organizaciones. Somos un sistema vivo, estamos correlacionados, todos somos parte y por algo somos parte de ese sistema. Y también acá se pone en juego el tema del reconocimiento. Muchas veces traspolamos ese reconocimiento a nuestro jefe y cuando no nos da reconocimiento nos hace sentir mal.
porque hay una forma y hay una transferencia que ponemos a nuestros jefes como si fueran mamá y papá. Entonces esa es una de las transferencias más comunes a la hora del trabajo, de ver cómo me doy cuenta que no es ni mamá ni papá, y que yo con mi jefe puedo generar una dinámica que sea productiva para ambas partes, y si no me cierra, buscar otro trabajo. Eso también. A mí me ha tocado hablar con empresarios o con líderes de empresas o con jefes de sector en una de las empresas que trabajo que tienen la misma cantidad de años que yo tengo adentro de la empresa. Imagínense yo sentarme con él a hablar de igual a igual. Y bueno, él me decía que no, que había pasado situaciones en los años anteriores, en la gestión anterior, que le habían dolido, que le habían generado diferentes emociones no positivas, por así decirlo. Y en ese discurso que él me contaba, yo le dije, perdón, te voy a decir con todo el amor del mundo, pero vos no eras un árbol. Sos una persona, y si hubo situaciones o cosas que no te cerraron, podrías haber elegido cambiar de trabajo. Y acá no voy a una cuestión resultadista, porque cambiar de trabajo cuando tengo familia y tengo todo un entorno que sostener, porque vivimos en un mundo capitalista, a veces no es sencillo, pero sí tomar la responsabilidad de ver de qué manera, paralelamente, dentro de 3, 6 meses, cambio de trabajo. No es cuestión de arrebatar la situación y decir, bueno, me voy y de repente me quedo sin un ingreso, porque claramente vivimos en un mundo capitalista. La autorregulación. Acá es importante que el líder se conozca, porque si no traslada su enojo, su sombra, a sus colaboradores. ¿Pasaron alguna vez alguna situación donde se sintieron maltratados en el trabajo? ¿Sí o no? ¿Cómo los hizo sentir? ¿Humillados, decepcionados? ¿Por qué? ¿Qué significa atribulados? Ok. Exactamente, porque hay una relación asimétrica entre mi jefe y yo, porque es el que me paga. Entonces ahí yo siento que no tengo poder. Siento que estoy en un lugar de sumisión, lamentablemente. Que la idea es poder generar líderes que no generen esas relaciones y esas situaciones y hagan sentir a su gente que los tiene acá porque solamente les paga un sueldo. Contención, crear espacios seguros donde las emociones puedan ser expresadas y procesadas sanamente. Integración, transformar las heridas colectivas en sabiduría organizacional que fortalezca la resiliencia. Vamos a pasar conversaciones difíciles en el trabajo, vamos a pasar situaciones complejas. El tema es cómo las gestiono, cómo genero espacios, cómo diseño conversaciones. Porque una vez que yo disparé, ya está hecha la herida. Y después que, por más que me digan, perdón, no quise ser así, perdón, estaba enojado, perdón, fue un exabrupto, ya se generó esa emoción, ya se generó esa herida. Y de ahí cuesta mucho más recomponer la confianza. Entonces, acá es muy importante tener esa autogestión como líder. A mí me toca liderar equipos y por más que estoy trabajado, me trabajé con todo esto, hay momentos que me cuesta, no es que las sé todas. Y ahí tal vez me voy a otro lugar, grito un poco y vuelvo, pero no le traspolo esa frustración, esa impotencia, ese enojo a mi colaborador. Porque después tengo que seguir trabajando. Y ya al hacer eso, cuarto la posibilidad de seguir creciendo, de que la persona confíe, de que la persona se sienta segura, que tiene que ver con eso. Si yo no me siento seguro, no voy a dar mi mejor versión. Perdón. Entonces, otra de las herramientas que utilizamos son las constelaciones organizacionales. De este lugar, toda organización es un sistema vivo donde operan lealtades invisibles, exclusiones no reconocidas y dinámicas familiares transgeneracionales. Las constelaciones organizacionales revelan estos patrones ocultos que condicionan el presente.
Lo que está oculto en el sistema condiciona el presente de la organización. Algunas dinámicas sistémicas que se dan en las empresas, y más se dan este tipo de dinámicas en las empresas familiares. Hacen ¡buah! Empresas familiares de segunda, tercera generación, que ya tienen 40, 50, 60 años, agarra la nueva generación y acá suceden cosas. La nueva generación quiere tener una visión nueva, quiere hacer las cosas diferentes, quiere traer y ayornar la empresa también a través de la transformación digital, y los fundadores no se abren, o dicen, sí, 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 pueden hacer lo que quieran acá en la empresa. Y después cuando empezás a trabajar, toda propuesta que quieren hacer, no se la aprueban. Entonces el hijo ahí en esa situación se siente que no es escuchado, no se siente cuidado, y también lo que se mezcla son ambos sistemas. Se mezclan las problemáticas de la familia con las problemáticas de la empresa. Tal vez el hermano menor es jefe en la empresa, es gerente general en la empresa, pero en la familia es hermano menor. Entonces, si no hay una madurez emocional y relacional, siempre va a haber conflicto. Porque puede ser, ¿qué me vas a venir a decir vos si sos el más chico? Pero yo estoy hablando como... No, pero en las familias, y empiezan los entramados, que a veces es muy difícil de poder desenmarañar. Exclusiones de miembros anteriores, jerarquías no reconocidas, transmisión de traumas organizacionales, secretos que condicionan la cultura. La idea de esta presentación es mostrarle un recorrido de más de 10 años, en 45 minutos es bastante complejo, pero todo lo que estamos plasmando acá, nosotros no solamente lo trabajamos internamente, sino que ya lo trabajamos con varios clientes y tenemos experiencia para poder decirles, y si después alguno quiere más información o le interesa, al final de la presentación va a estar toda la información para que nos puedan contactar. Y si liderar no es controlar, sino contener, creo que estamos ante un nuevo paradigma de liderazgo. Como en su momento las cosas fueron evolucionando y pasamos de las redes sociales a las páginas web, a la inteligencia artificial, creo que también tenemos que ayornarnos en cómo generamos relaciones en las empresas, en las organizaciones, independientemente que vamos por un objetivo económico. El tema es cómo hacemos que esa tensión entre los objetivos personales y organizacionales y los objetivos económicos y humanos logramos un punto de equilibrio en ese sentido. ¿Qué parte de vos está liderando hoy? ¿El ego que controla, que quiere siempre tener razón, que no le da lugar a los demás, que siempre quiere controlar la situación, que no es vulnerable, que no se muestra vulnerable porque siempre todo lo puedo yo y si yo no hago las cosas bien, ustedes no las hacen, soy el único que hace bien las cosas? ¿Quién escuchó ese discurso? Versus el alma que acompaña, abraza la incertidumbre, confía en la sabiduría colectiva, es un servicio consciente y de presencia amorosa. Y la red está abierta para todos. No necesitamos más jefes, necesitamos almas que guíen, que estén conectadas con lo que les pasa, que haya un trabajo introspectivo para poder ser posibilidad, para poder ser contención, para poder guiar a su equipo. Y no solamente maltratar ante algo que nos sale bien. Por más que hay veces que, como les digo, esa pulsión tiene que ver con la sombra. Yo soy una persona que se enoja, muy trabajado en terapia, si no sería muy compleja mi relación con los colaboradores y eso hay que reconocerlo, pero como lo reconozco, me voy, si me enojo, no digo nada y después vuelvo con cara de feliz cumpleaños y bueno, genero una conversación que posibilite otro resultado. La alquimia del liderazgo, presencia sobre control, estar completamente disponible sin necesidad de dirigir cada detalle, vulnerabilidad como fortaleza,
Mostrar humanidad para inspirar autenticidad. Si yo no me muestro vulnerable, si yo soy el super chico, la super chica, ¿quién se va a abrir conmigo? ¿Quién va a decir, che, yo no puedo? Ah, ¿cómo no podés? Imposible que no puedas. Yo puedo con todo. Muy difícil que genere ese espacio de confianza. Intuición estratégica, confiar en la sabiduría que trasciende la lógica lineal. Esto es uno de los aspectos que Carl Jung trajo como crisis del ser humano moderno, que no le damos lugar a nuestra naturaleza, que no le damos lugar a esa conexión interna con nosotros mismos. Nos alejamos del mito, del rito, nos alejamos de nuestra sabiduría ancestral, vivimos detrás de la zanahoria, vivimos detrás de los resultados, vivimos detrás del dinero, vivimos detrás de una máscara, como él decía. ¿Para qué? ¿A quién queremos conformar? Detrás de todo eso hay un gran vacío. Por eso, lamentablemente, estamos viviendo en una crisis de salud mental. No sé cómo son los indicadores en Honduras o en Latinoamérica, pero yo les puedo decir los indicadores en Argentina. Estamos con una tasa de personas que deciden quitarse la vida estratosféricamente en un porcentaje que superó la gente que falleció en accidentes de tránsito, que en Argentina son un montón. Estamos llegando a casi 5.000 en el año anterior, donde la tasa de personas que deciden tomar esa decisión son entre 15 y 24 años, el mayor porcentaje. ¿Tenían ese dato? Bueno, en Argentina está pasando eso. También. Entonces, ¿por qué se genera esa desconexión? ¿Por qué vivimos sin sentido? ¿Por qué sentimos que nuestra vida no tiene sentido por más que hagamos un montón de cosas? Es un poco lo que trae la psicología analítica de Young, que después convido a que lean más sobre su teoría porque tiene mucho bagaje empírico, no es algo que salió de la nada, o que hay veces que uno le pone a este tipo de, sí, le pone a este tipo de herramientas como cuestiones esotéricas, ocultas. Son cuestiones que son catalizadores para poder conectar con mi inconsciente, con mi autoconocimiento y poder hacerme cargo. Que después les puede llevar una semana, un mes, un año, porque para la psiquis y la salud mental no hay linealidad, sino hay que trabajarla. Entonces, ¿cómo se integran estas tres inteligencias? La guía del servicio, la tecnología amplifica nuestras capacidades sin reemplazar nuestra humanidad. Vínculos saludables, relaciones basadas en confianza, transparencia y respeto mutuo. Propósito profundo, una visión que trasciende el beneficio individual y abraza el bien colectivo. En este Wi-Fi emocional y espiritual, solo se conecta quien se anima a mirar hacia adentro primero. Y voy a cerrar con una frase de Young que me parece fascinante y que tiene que ver con todo este recorrido. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas un alma humana. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Quedan 2 minutos ahí en la pantalla. Estuve bárbaro con el tiempo. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una pregunta. Bueno, Emanuel, genial tu presentación, Gracias. buenísimo. Con respecto a los líderes que vos estabas hablando, de los tipos de líderes, quisiera saber tu opinión con respecto al nuevo modelo que se está presentando en las empresas, que es este modelo híbrido, como dijimos, Sí. mitad afuera, mitad adentro, y la escasez de líderes que estamos teniendo en casi todas las empresas argentinas de ubicar. Yo trabajo en un banco de hace rato y mi punto de vista es que un equipo bien trabajado muchas veces no necesita un líder. Siempre,
sino que se va tornando cada vez menos importante y lo que sí necesita es una visión de la empresa. Sí, a ver, yo comparto lo que decís, creo que tiene que ver con una cuestión de estructura y cultura. Si hay una cultura bien trabajada, donde hay procesos muy claros, donde hay indicadores claros y las personas en su rol son adultos a la hora de hacerse responsables, por ejemplo, Netflix, no sé si conocen el modelo, los gerentes cuando entran no tienen un desarrollo de rol. Es decir, vos entrás, sabés lo que hacés, algo nuevo, fíjate cómo mejorás estos indicadores, no tienen vacaciones limitadas, porque le dan toda la potestad para que se autogestione, pero son muy pocas culturas que tienen esa capacidad y que están muy claro cómo quieren trabajar. Y yo creo que tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la cultura. Yo trabajo en pymes, no trabajo en multinacionales, pero en las pymes vos ves que no hay profesionalización. O la profesionalización es muy floja de papeles, no hay indicadores, no hay roles claros. Cuando suceden cosas no sabes dónde corregir. La gente se enoja, son empresas familiares, son personas que no quieren invertir en otra nueva visión. Hay que sí, pero por más que inviertan, también a veces esos mapas mentales que tienen las empresas hace que sea remarla. Nosotros tenemos una frase en Argentina, remarla en dulce de leche. Como acá remarla, no sé, en Nutella. Imagínense remar ahí y haces un montón de cosas y sentís que nunca avanzás. Pero creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la cultura. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal el nene? Bien, ¿eh? Espectacular. Una visión innovadora. Creo que ha sido un aporte, Emma, muy novedoso, muy jugado, te felicito. Hay que tener coraje para plantear estos Y temas. son muchos años para tener este coraje. Bien, y eso es importante y creo que se valora, ¿no? Se valora un punto de vista diferenciador de alguien que está involucrado en lo que dice. Eso también se nota, ¿no? Esto no es una puesta en escena, es alguien que esto lo vive transformacionalmente, o sea, lo atraviesa, ¿no? Se puede tener matices, se puede discutir un punto de vista, pero lo importante es ver personas, como vos en este caso, convencidas de una idea, porque eso se transmite y los clientes finalmente confían más que en la metodología, confían en vos que se las traes y el equipo que la desarrolla. Creo que la clave, independientemente del método, es quién propone el método y cómo está involucrado el que propone el método, y eso genera confianza. Sí, creo que tiene que ver con esa coherencia y también así como para cerrar, vengo de 2 años muy complejos donde perdí a mi mamá, donde la empresa también hay que darle una vuelta de rosca, fue un año acompañando a mamá en un cáncer terminal y confío que todas estas herramientas me dieron la capacidad de poder procesar todo eso tan doloroso y tan complejo como perder a un familiar tan cercano y seguir adelante. Darle lugar a esa emocionalidad es fundamental. Creo que eso es lo que te da una expansión. Ser vulnerable te da una expansión, te da fortaleza, no te debilita. Muchísimas gracias a Emanuel, gracias. En este momento recibe el diploma de parte del presidente Antonio Di Génova. Extraordinaria ponencia sobre las relaciones públicas, realmente como puentes vivos, ¿verdad? Vivimos, como decía, hiperconectados, pero emocionalmente desvinculados. Tremendo, tantas frases que nos llevamos, ¿verdad? Tanta esencia. No necesitamos más jefes, necesitamos almas que nos guíen. Miren qué interesante, me encantó. Nos quedamos con eso. Así de que en este momento tomaremos un receso para regresar a las 15 horas, a las 3 de la tarde, hora de Honduras. Así de que podemos pasar al lugar que ya todos conocemos. Buen provecho y nos vemos aquí a las 3 de la tarde. Muchas gracias.